Segunda parte. Falta ahora por decir lo que sintió Ricardo de ver andar en Almoneda su alma, y los pensamientos que en aquel punto le vinieron, y los temores que le sobresaltaron, viendo que el haber hallado a su querida prenda era para más perderla. No sabía darse a entender si estaba durmiendo o despierto, no dando crédito a sus mismos ojos de lo que veían, porque le parecía cosa imposible ver tan impensadamente delante de ellos a la que pensaba que para siempre los había cerrado. Llegóse en esto a su amigo Mahmud y díjole: «¿No la conoces, amigo?» «No la conozco», dijo Mahmud. «Pues has de saber», replicó Ricardo, «que es Leonisa». «¿Qué es lo que dices, Ricardo?», dijo Mahmud. «Lo que has oído», dijo Ricardo. «Pues calla y no la descubras», dijo Mahmud, «que la aventura va ordenada que la tengas buena y próspera, porque ella va a poder de mi amo». «Parécete», dijo Ricardo, «que será bien ponerme en parte donde pueda ser visto». «No», dijo Mahmud, «porque no la sobresaltes o te sobresaltes. No vengas a dar indicio de que la conoces ni que la has visto, que podría ser que redundase en perjuicio de mi designio». «Seguiré tu parecer», respondió Ricardo. Y ansí anduvo huyendo de que sus ojos se encontrasen con los de Leonisa, la cual tenía los suyos, en tanto que esto pasaba, clavados en el suelo, derramando algunas lágrimas. Llegóse el cadí a ella, y asiéndola en la mano, se la entregó a Mahmud, mandándole que la llevase a la ciudad y se la entregase a su señora Halima, y le dijese la tratase como esclava del gran señor. Hízolo así Mahmud, y dejó solo a Ricardo, que con los ojos fue siguiendo a su estrella hasta que se le encubrió con la nube de los muros de Nicosia. Llegóse el judío, y preguntóle que a dónde había comprado, o en qué modo había venido a su poder aquella cautiva cristiana. El judío le respondió que en la isla de Pantanalea la había comprado a unos turcos que allí habían dado al través, y queriendo proseguir adelante, le estorbó el venirle a llamar de parte de los bajáis, que querían preguntarle lo que Ricardo deseaba saber, y con esto se despidió de él. En el camino que había desde las tiendas a la ciudad, tuvo lugar Mahmud de preguntar a Leonisa, en lengua italiana, que de qué lugar era, la cual le respondió que de la ciudad de Trápana. Preguntóle asimismo Mahmud si conocía en aquella ciudad a un caballero rico y noble que se llamaba Ricardo. Oyendo lo cual Leonisa dio un gran suspiro y dijo: «Sí, conozco, por mi mal». «¿Cómo por vuestro mal?», dijo Mahmud. «Porque él me conoció a mí por el suyo, y por mi desventura», respondió Leonisa. «¿Y por ventura?», preguntó Mahmud. «¿Conocisteis también en la ciudad a otro caballero de gentil disposición, hijo de padres muy ricos, y él por su persona muy valiente, muy liberal y muy discreto, que se llamaba Cornelio?» «También le conozco», respondió Leonisa, «y podré decir más por mi mal que no a Ricardo. Mas, ¿quién sois vos, señor, que los conocéis y por ellos me preguntáis?» «Soy», dijo Mahmud, «natural de Palermo, que por varios accidentes estoy en este traje y vestido, diferente del que yo solía traer, y conózcolos porque no ha muchos días que entrambos estuvieron en mi poder, que a Cornelio le cautivaron unos moros de Trípol en Berbería, y le vendieron a un turco que le trujo a esta isla, donde vino con mercancías, porque es mercader de Rodas, el cual fiaba de Cornelio toda su hacienda». «Bien se la sabrá guardar», dijo Leonisa, «porque sabe guardar muy bien la suya. Pero decidme, señor, ¿cómo o con quién vino Ricardo a esta isla?» «Vino», respondió Mahmud, «con un corsario que le cautivó estando en un jardín de la marina de Trápana, y con él dijo que habían cautivado a una doncella, que nunca me quiso decir su nombre. Estuvo aquí algunos días con su amo, que iba a visitar el sepulcro de Mahoma, que está en la ciudad de Almedina, y al tiempo de la partida cayó Ricardo muy enfermo e indispuesto, que su amo me lo dejó, por ser de mi tierra, para que le curase y tuviese cargo de él hasta su vuelta, o que, si por aquí no volviese, se le enviase a Constantinopla, que él me avisaría cuando allá estuviese. Pero el cielo lo ordenó de otra manera, pues el sinventura de Ricardo, sin tener accidente alguno, en pocos días se acabaron los de su vida, siempre llamando entre sí a una Leonisa, a quien él me había dicho que quería más que a su vida y a su alma, la cual Leonisa me dijo que en una galeota que había dado al través en la isla de Pantanalea se había ahogado, cuya muerte siempre lloraba y siempre plañía, hasta que le trujo a término de perder la vida, que yo no le sentí enfermedad en el cuerpo, sino muestras de dolor en el alma.
Decidme, señor —replicó Leonisa—, ese mozo que decís, en las pláticas que trató con vos, que, como de una patria, debieron ser muchas, ¿nombró alguna vez a esa Leonisa con todo el modo con que a ella y a Ricardo cautivaron? Sí, nombró —dijo Mahmud—, y me preguntó si había portado por esta isla una cristiana de ese nombre, de tales y tales señas, a la cual holgaría de hallar para rescatarla, si es que su amo se había ya desengañado, de que no era tan rica como él pensaba, aunque podía ser que por haberla gozado la tuviesen menos, que, como no pasasen de 300 o 400 escudos, él los daría de muy buena gana por ella, porque un tiempo la había tenido alguna afición. Bien poca debía de ser, dijo Leonisa, pues no pasaba de 400 escudos. Más liberal es Ricardo, y más valiente y comedido. Dios perdone a quien fue causa de su muerte, que fui yo, que yo soy la sin ventura, que él lloró por muerta. Y sabe Dios si holgara de que él fuera vivo para pagarle con el sentimiento, que viera que tenía de su desgracia el que él mostró de la mía. Yo, señor, como os he dicho, soy la poco querida de Cornelio y la bien llorada de Ricardo, que por muy muchos y varios casos he venido a este miserable estado en que me veo, y aunque es tan peligroso, siempre por favor del cielo, he conservado en él la entereza de mi honor, con la cual vivo contenta en mi miseria. Ahora, ni sé dónde estoy, ni quién es mi dueño, ni a dónde han de dar conmigo mis contrarios hados, por lo cual os ruego, señor, siquiera por la sangre que de cristiano tenéis, me aconsejéis en mis trabajos, que, puesto que el ser muchos me han hecho algo advertida, sobrevienen cada momento tantos y tales, que no sé cómo me he de avenir con ellos. A lo cual respondió Mahmud que él haría lo que pudiese en servirla, aconsejándola y ayudándola con su ingenio y con sus fuerzas. Advirtióla de la diferencia que por su causa habían tenido los dos bajáis, y cómo quedaba en poder del cadí, su amo, para llevarla presentada al gran turco Selín a Constantinopla, pero que, antes que esto tuviese efecto, tenía esperanza en que el verdadero Dios, en quien él creía, aunque mal cristiano, que lo había de disponer de otra manera, y que le aconsejaba si hubiese bien con Halima, la mujer del cadí, su amo, en cuyo poder había de estar hasta que la enviasen a Constantinopla, advirtiéndola de la condición de Halima, y con esas le dijo otras cosas de su provecho, hasta que la dejó en su casa y en poder de Halima, a quien dijo el recaudo de su amo. Recibióla bien la mora por verla tan bien aderezada y tan hermosa. Mahmud se volvió a las tiendas a contar a Ricardo lo que con Leonisa le había pasado, y hallándole, se lo contó todo punto por punto, y cuando llegó al del sentimiento que Leonisa había hecho cuando le dijo que era muerto, casi se le vinieron las lágrimas a los ojos. Díjole cómo había fingido el cuento del cautiverio de Cornelio, por ver lo que ella sentía. Advirtióle la tibieza y la malicia con que de Cornelio había hablado, todo lo cual fue víctima para el afligido corazón de Ricardo, el cual dijo a Mahmud: «Acuérdome, amigo Mahmud, de un cuento que me contó mi padre, que ya sabes cuán curioso fue, y oíste cuánta honra le hizo el emperador Carlos V, a quien siempre sirvió en honrosos cargos de la guerra. Digo que me contó que, cuando el emperador estuvo sobre Túnez y la tomó con la fuerza de la goleta, estando un día en la campaña y en su tienda, le trujeron a presentar una mora por cosa singular en belleza, y que al tiempo que se la presentaron, entraban algunos rayos del sol por unas partes de la tienda y daban en los cabellos de la mora, que con los mismos del sol en ser rubios competían. Cosa nueva en las moras, que siempre se precian de tener los negros. Contaba que en aquella ocasión se hallaron en la tienda, entre otros muchos, dos caballeros españoles. El uno era andaluz y el otro era catalán, ambos muy discretos y ambos poetas. Y habiéndola visto el andaluz, comenzó con admiración a decir unos versos que ellos llaman coplas, con unas consonancias o consonantes dificultosas, y parando los 5 versos de la copla, se detuvo sin darle fin ni a la copla ni a la sentencia, por no ofrecérsele tan de improviso los consonantes necesarios para acabarla. Mas el otro caballero, que estando a su lado y había oído los versos, viéndole suspenso, como si le hurtara la media copla de la boca, la prosiguió y acabó con las mismas consonancias. Y esto mismo se me vino a la memoria, cuando vi entrar a la hermosísima Leonisa por la tienda del bajá, no solamente escureciendo los rayos del sol si la tocaran, sino a todo el cielo con sus estrellas. «Paso no más», dijo Mahmud,
Detente, amigo Ricardo, que a cada paso temo que has de pasar tanto la raya en las alabanzas de tu bella Leonisa que, dejando de parecer cristiano, parecerás gentil. Dime, si quieres, esos versos o coplas, o como los llamas, que después hablaremos en otras cosas que sean de más gusto y aun quizá de más provecho. En buen hora, dijo Ricardo, y vuélvote a advertir que los 5 versos dijo el uno y los otros 5 el otro, todos de improviso, y son estos. Como cuando el sol asoma por una montaña baja, y de súbito nos toma, y con su vista nos doma, nuestra vista y la relaja, como la piedra balaja, que no consiente carcoma, tal es tu rostro aja, dura lanza de Mahoma, que las mis entrañas raja. Bien me suenan al oído, dijo Mahmud, y mejor me suena y me parece que estés para decir versos, Ricardo, porque el decirlos o el hacerlos requieren ánimos desapasionados. También se suelen, respondió Ricardo, llorar endechas, como cantar himnos, y todo es decir versos. Pero dejando esto aparte, dime qué piensas hacer en nuestro negocio, que, puesto que no entendí lo que los bajáes trataron en la tienda, en tanto que tú te llevaste a Leonisa, me lo contó un renegado de mi amo, veneciano, que se halló presente y entiende bien la lengua turquesca. Lo que es menester ante todas cosas es buscar traza como Leonisa no vaya a mano del gran señor. Lo primero que se ha de hacer, respondió Mahmud, es que tú vengas a poder de mi amo, que, esto hecho, después nos aconsejaremos en lo que más nos conviniere. En esto, vino el guardián de los cautivos cristianos de Hazán, y llevó consigo a Ricardo. El cadí volvió a la ciudad con Hazán, que en breves días hizo la residencia de Alí, y se la llevó cerrada y sellada, para que se fuese a Constantinopla. Él se fue luego, dejando muy encargado al cadí que con brevedad enviase la cautiva, escribiendo al gran señor de modo que le aprovechase para sus pretensiones. Prometióselo el cadí con traidoras entrañas, porque las tenía hechas ceniza por la cautiva. Ido Alí lleno de falsas esperanzas, y quedando Hazán no vacío de ellas, Mahmud hizo de modo que Ricardo vino a poder de su amo. Íbanse los días, y el deseo de ver a Leonisa apretaba tanto a Ricardo, que no alcanzaba un punto de sosiego. Mudóse Ricardo el nombre en el de Mario, porque no llegase el suyo a oídos de Leonisa antes que él la viese, y el verla era muy dificultoso, a causa que los moros son en extremo celosos y encubren de todos los hombres los rostros de sus mujeres, puesto que en mostrarse ellas a los cristianos no se les hace de mal. Quizá debe de ser, por ser cautivos, no los tienen por hombres cabales. Avino, pues, que un día la señora Halima vio a su esclavo Mario, y tan visto y tan admirado fue, que se le quedó grabado en el corazón y fijo en la memoria, y, quizá poco contenta de los abrazos flojos de su anciano marido, con facilidad dio lugar a un mal deseo, y con la misma dio cuenta de él a Leonisa, a quien ya quería mucho por su agradable condición y proceder discreto, y tratábala con mucho respeto, por ser prenda del gran señor. Díjole cómo el cadí había traído a su casa un cautivo cristiano, de tan gentil donaire y parecer, que a sus ojos no había visto más lindo hombre en toda su vida, y que decían que era un chilibí, que quiere decir caballero, y de la misma tierra que Mahmud, su renegado, y que no sabía cómo darle a entender su voluntad, sin que el cristiano la tuviese en poco por habérsela declarado. Preguntóle Leonisa cómo se llamaba el cautivo, y díjole Halima que se llamaba Mario, a lo cual replicó Leonisa: «Si él fuera caballero y del lugar que dicen, yo le conociera, mas de ese hombre Mario no hay ninguno en Trápana. Pero haz, señora, que yo le vea y hable, que te diré quién es y lo que de él se puede esperar». «Así será», dijo Halima, «porque el viernes, cuando esté el jadí haciendo la zalá en la mezquita, le haré entrar acá dentro, donde le podrás hablar a solas. Si te pareciere darle indicios de mi deseo, haráslo por el mejor modo que pudieres». Esto dijo Halima a Leonisa, y no habían pasado 2 horas, cuando el cadí llamó a Mahmud y a Mario, y con no menos eficacia que Halima había descubierto su pecho a Leonisa, descubrió el enamorado viejo el suyo a sus 2 esclavos, pidiéndoles consejo en lo que haría para gozar de la cristiana y cumplir con el gran señor, cuya ella era, diciéndoles que antes pensaba morir 1000 veces que entregalla una al gran turco. Con tales afectos decía su pasión el religioso moro, que la puso en los corazones de sus 2 esclavos, que todo lo contrario de lo que él pensaba pensaban. Quedó puesto entre ellos que Mario, como hombre de su tierra, aunque había dicho que no la conocía,
tomase la mano en solicitarla y en declararle la voluntad suya. Y cuando por este modo no se pudiese alcanzar, que usaría el de la fuerza, como estaba en su poder. Y esto hecho, con decir que era muerta, se excusarían de enviarla a Constantinopla. Contentísimo quedó el cadí con el parecer de sus esclavos y con la imaginada alegría. Ofreció desde luego libertad a Mahmud, mandándole la mitad de su hacienda después de sus días. Asimismo prometió a Mario, si alcanzaba lo que quería, libertad y dineros con que volviese a su tierra rico, honrado y contento. Si él fue liberal en prometer, sus cautivos fueron pródigos ofreciéndole de alcanzar la luna del cielo, cuanto más a Leonisa, como él diese comodidad de hablarla. «Esa daré yo a Mario cuanta él quisiere», respondió el cadí, «porque haré que Halima se vaya en casa de sus padres, que son griegos cristianos, por algunos días, y estando fuera, mandaré al portero que deje entrar a Mario dentro de casa todas las veces que él quisiere, y diré a Leonisa que bien podrá hablar con su paisano cuando le diere gusto». De esta manera comenzó a volver el viento de la aventura de Ricardo, soplando en su favor, sin saber lo que hacían sus mismos amos. Tomado, pues, entre los tres este apuntamiento, quien primero le puso en plática fue Halima, bien así como mujer, cuya naturaleza es fácil y arrojadiza para todo aquello que es de su gusto. Aquel mismo día dijo el cadí a Halima que cuando quisiese podría ir a casa de sus padres a holgarse con ellos los días que gustase. Pero, como ella estaba alborozada con las esperanzas que Leonisa le había dado, no sólo no se fuera a casa de sus padres, sino al fingido paraíso de Mahoma no quisiera irse. Y así, le respondió que por entonces no tenía tal voluntad, y que cuando ella la tuviese lo diría, mas que había de llevar consigo a la cautiva cristiana. «Eso no», replicó el cadí, «que no es bien que la prenda del gran señor sea vista de nadie, y más, que se le ha de quitar que converse con cristianos, pues sabéis que, llegando a poder del gran señor, la han de encerrar en el serrallo y volverla turca, quiera o no quiera». «Como ella ande conmigo», replicó Halima, «no importa que esté en casa de mis padres, ni que comunique con ellos, que más comunico yo, y no dejo por eso de ser buena turca, y más, que lo que más pienso estar en su casa serán hasta 4 o 5 días, porque el amor que os tengo no me dará licencia para estar tanto ausente y sin veros». No la quiso replicar el cadí, por no darle ocasión de engendrar alguna sospecha de su intención. Llegóse en esto el viernes, y él se fue a la mezquita, de la cual no podía salir en casi 4 horas, y apenas le vio Halima apartado de los umbrales de casa, cuando mandó llamar a Mario. Mas no le dejase entrar un cristiano corso que servía de portero en la puerta del patio, si Halima no le diera voces que le dejase. Y así entró confuso y temblando, como si fuera a pelear con un ejército de enemigos. Estaba Leonisa del mismo modo y traje que cuando entró en la tienda del bajá, sentada al pie de una escalera grande de mármol que a los corredores subía. Tenía la cabeza inclinada sobre la palma de la mano derecha y el brazo sobre las rodillas, los ojos a la parte contraria de la puerta por donde entró Mario, de manera que, aunque él iba hacia la parte donde ella estaba, ella no le veía. Así como entró Ricardo, paseó toda la casa con los ojos, y no vio en toda ella sino un mudo y sosegado silencio, hasta que paró la vista donde Leonisa estaba. En un instante, al enamorado Ricardo le sobrevinieron tantos pensamientos que le suspendieron y alegraron, considerándose 20 pasos, a su parecer, o poco más, desviado de su felicidad y contento. Considerábase cautivo, y a su gloria en poder ajeno. Estas cosas, revolviendo entre sí mismo, se movía poco a poco, y con temor y sobresalto, alegre y triste, temeroso y esforzado, se iba llegando al centro donde estaba el de su alegría, cuando deshora volvió el rostro Leonisa, y puso los ojos en los de Mario, que atentamente la miraba. Mas cuando la vista de los dos se encontraron, con diferentes efectos dieron señal de lo que sus almas habían sentido. Ricardo se paró, y no pudo echar pie adelante. Leonisa, que por la relación de Mahmud tenía a Ricardo por muerto, y el verle vivo tan no esperadamente, llena de temor y espanto, sin quitar de él los ojos ni volver las espaldas, volvió atrás 4 o 5 escalones, y sacando una pequeña cruz del seno, la besaba muchas veces, y se santiguó infinitas, como si alguna fantasma o otra cosa del otro mundo estuviera mirando. Volvió Ricardo de su embelesamiento y conoció, por lo que Leonisa hacía, la verdadera causa de su temor,
y así le dijo: «A mí me pesa, oh hermosa Leonisa, que no hayan sido verdad las nuevas que de mi muerte te dio Mahmud, porque con ella excusara los temores que ahora tengo de pensar, si todavía está en su ser y entereza, el rigor que continuo has usado conmigo. Sosiégate, señora, y baja, y si te atreves a hacer lo que nunca hiciste, que es llegarte a mí, llega y verás que no soy cuerpo fantástico. Ricardo soy, Leonisa, Ricardo, el de tanta ventura cuando tú quisieres que tenga». Púsose Leonisa en esto el dedo en la boca, por lo cual entendió Ricardo que era señal de que callase o hablase más quedo. Y tomando algún poco de ánimo, se fue llegando ella en distancia que pudo oír estas razones. «Habla paso, Mario, que así me parece que te llamas ahora, y no trates de otra cosa de la que yo te trataré, y advierte que podría ser que el habernos oído fuese parte para que nunca nos volviésemos a ver. Halima, nuestra ama, creo que nos escucha, la cual me ha dicho que te adora. Hame puesto por intercesora de su deseo. Si a él quieres corresponder, aprovecharte a más para el cuerpo que para el alma, y cuando no quieras, es forzoso que lo finjas, siquiera porque yo te lo ruego, y por lo que merecen deseos de mujer declarados». A esto respondió Ricardo: «Jamás pensé ni pude imaginar, hermosa Leonisa, qué cosa que me pidieras trujera consigo imposible de cumplirla. Pero la que me pides me ha desengañado. ¿Es por ventura la voluntad tan ligera que se pueda mover y llevar donde quisieren llevarla? ¿O estarle a bien al varón honrado y verdadero fingir en cosas de tanto peso? Si a ti te parece que alguna de estas cosas se debe o puede hacer, haz lo que más gustares, pues eres señora de mi voluntad. Mas ya sé que también me engañas en esto, pues jamás la has conocido, y así no sabes lo que has de hacer de ella. Pero a trueco que no digas que en la primera cosa que me mandaste dejaste de ser obedecida, yo perderé el derecho que debo a ser quien soy, y satisfaré tu deseo y el de Halima, fingidamente, como dices, si es que se ha de granjear con esto el bien de verte. Y así, finge tú las respuestas a tu gusto, que desde aquí las firma y confirma mi fingida voluntad. Y en pago de esto que por ti hago, que es lo más que a mi parecer podré hacer, aunque de nuevo te dé el alma que tantas veces te he dado, te ruego que brevemente me digas cómo escapaste de las manos de los corsarios y cómo veniste a las del judío que te vendió». «Más espacio», respondió Leonisa. «Pide el cuento de mis desgracias, pero con todo eso te quiero satisfacer en algo. Sabrás, pues, que, a cabo de un día que nos apartamos, volvió el bajel de Yzuf con un recio viento a la misma isla de la Pantanalea, donde también vimos a nuestra galeota, pero la nuestra, sin poderlo remediar, embistió en las peñas. Viendo, pues, mi amo tan a los ojos su perdición, vació con gran presteza 2 barriles que estaban llenos de agua, tapólos muy bien y atólos con cuerdas el uno con el otro. Puso a mí entre ellos, desnudóse luego, y tomando otro barril entre los brazos, me ató con un cordel el cuerpo, y con el mismo cordel dio cabo a mis barriles, y con grande ánimo se arrojó a la mar, llevándome tras sí. Yo no tuve ánimo para arrojarme, que otro turco me impelió y me arrojó tras Yzuf, donde caí sin ningún sentido, ni volví en mí hasta que me hallé en tierra en brazos de 2 turcos, que vuelta la boca al suelo me tenían, derramando gran cantidad de agua que había bebido. Abrí los ojos, atónita y espantada, y vi a Yzuf junto a mí, hecha la cabeza a pedazos, que, según después supe, al llegar a tierra dio con ella en las peñas, donde acabó la vida. Los turcos, asimismo, me dijeron que, tirando de la cuerda, me sacaron a tierra casi ahogada. Solas 8 personas se escaparon de la desdichada galeota. 8 días estuvimos en la isla, guardándome los turcos el mismo respeto como si fuera su hermana, y aún más. Estábamos escondidos en una cueva, temerosos ellos que no bajasen de una fuerza de cristianos que está en la isla y los cautivasen. Sustentáronse con el bizcocho mojado que la mar echó a la orilla, de lo que llevaban en la galeota, lo cual salían a coger de noche. Ordenó la suerte, para mayor mal mío, que la fuerza estuviese sin capitán, que pocos días había que era muerto, y en la fuerza no había sino 20 soldados. Esto se supo de un muchacho que los turcos cautivaron, que bajó de la fuerza a coger conchas a la marina. A los 8 días llegó a aquella costa un bajel de moros, que ellos llaman caramuzales. Viéronle los turcos y salieron de donde estaban, y haciendo señas al bajel, que estaba cerca de tierra,
tanto que conoció ser turcos los que los llamaban, y ellos contaron sus desgracias, y los moros los recibieron en su bajel, en el cual venía un judío, riquísimo mercader, y toda la mercancía del bajel, o la más, era suya. Era de barraganes y alquiceles y de otras cosas que de Berbería se llevaban a Levante. En el mismo bajel los turcos se fueron a Tripol, y en el camino me vendieron al judío, que dio por mí 2000 doblas, precio excesivo, si no le hiciera liberal el amor que el judío me descubrió. Dejando, pues, los turcos en Tripol, tornó el bajel a hacer su viaje, y el judío dio en solicitarme descaradamente. Yo le hice la cara que merecían sus torpes deseos. Viéndose, pues, desesperado de alcanzarlos, determinó de deshacerse de mí en la primera ocasión que se le ofreciese, y sabiendo que los dos bajáis, Alí y Hazán, estaban en aquesta isla, donde podía vender su mercaduría tan bien como en Scio, en quien pensaba venderla, se vino aquí con intención de venderme a alguno de los dos bajáis, y por eso me vistió de la manera que ahora me ves, por aficionarles la voluntad a que me comprasen. He sabido que me ha comprado este cadí para llevarme a presentar al gran turco, de que no estoy poco temerosa. Aquí he sabido de tu fingida muerte, y séte decir, si lo quieres creer, que me pesó en el alma y que te tuve más envidia que lástima, y no por quererte mal, que ya que soy desamorada, no soy ingrata ni desconocida, sino porque habías acabado con la tragedia de tu vida. No dices mal, señora, respondió Ricardo. Si la muerte no me hubiera estorbado el bien de volver a verte, que ahora más estimo este instante de gloria que gozo en mirarte, que otra aventura, como no fuera la eterna, que en la vida o en la muerte pudiera asegurarme mi deseo. El que tiene mi amo el cadí, a cuyo poder he venido por no menos varios accidentes que los tuyos, es el mismo para contigo que para conmigo lo es el de Halima. Hame puesto a mí por intérprete de sus pensamientos. Acepté la empresa, no por darle gusto, sino por el que granjeaba en la comodidad de hablarte, porque veas, Leonisa, el término a que nuestras desgracias nos han traído. A ti a ser medianera de un imposible, que en lo que me pides conoces, a mí a serlo también de la cosa que menos pensé, y de la que daré por no alcanzalla la vida, que ahora estimo en lo que vale la alta ventura de verte. No sé qué te diga, Ricardo, replicó Leonisa, ni qué salida se tome al laberinto donde, como dices, nuestra corta aventura nos tiene puestos. Solo sé decir que es menester usar en esto lo que de nuestra condición no se puede esperar, que es el fingimiento y engaño. Y así, digo que de ti daré a Halima algunas razones que antes la entretengan que desesperen. Tú de mí podrás decir al cadí lo que para seguridad de mi honor y de su engaño vieres que más convenga. Y pues yo pongo mi honor en tus manos, bien puedes creer del que le tengo, con la entereza y verdad que podían poner en duda tantos caminos como he andado y tantos combates como he sufrido. El hablar no será fácil, y a mí será de grandísimo gusto el hacello, con presupuesto que jamás me has de tratar cosa que a tu declarada pretensión pertenezca. Que en la hora que tal hicieres, en la misma me despediré de verte, porque no quiero que pienses que es de tan pocos quilates mi valor, que ha de hacer con él la cautividad lo que la libertad no pudo. Como el oro tengo de ser, con el favor del cielo, que mientras más se acrisola, queda con más pureza y más limpio. Conténtate con que he dicho que no me dará, como solía. Fastidio tu vista, porque te hago saber, Ricardo, que siempre te tuve por desabrido y arrogante, y que presumías de ti algo más de lo que debías. Confieso también que me engañaba, y que podría ser que hacer ahora la experiencia me pusiese la verdad delante de los ojos el desengaño, y estando desengañada, fuese, con ser honesta, más humana. Vete con Dios, que temo no nos haya escuchado Halima, la cual entiende algo de la lengua cristiana, a lo menos de aquella mezcla de lenguas que se usa, con que todos nos entendemos. Dices muy bien, señora, respondió Ricardo, y agradézcote infinito el desengaño que me has dado, que le estimo tanto como en la merced que me haces en dejar verte. Y como tú dices, quizá la experiencia te dará a entender cuán llana es mi condición y cuán humilde, especialmente para adorarte. Y sin que tú pusieras término ni raya a mi trato, fuera él tan honesto para contigo que no acertaras a desearle mejor. En lo que toca a entretener al cadí, vive descuidada. Haz tú lo mismo con Halima, y entiende, señora, que después que te he visto ha nacido en mí una esperanza tal que me asegura que presto hemos de alcanzar la libertad deseada.
Y con esto, quédate con Dios, que otra vez te contaré los rodeos, por donde la fortuna me trujo a este estado, después que de ti me aparté, o mejor dicho, me apartaron. Con esto se despidieron, y quedó Leonisa contenta y satisfecha del llano proceder de Ricardo, y él contentísimo de haber oído una palabra de la boca de Leonisa sin aspereza. Estaba Halima cerrada en su aposento, rogando a Mahoma trujese Leonisa buen despacho de lo que le había encomendado. El cadí estaba en la mezquita recompensando con los suyos los deseos de su mujer, teniéndolos solícitos y colgados de la respuesta que esperaba oír de su esclavo, a quien había dejado encargado hablase a Leonisa, pues para poderlo hacer le daría comodidad Mahmud, aunque Halima estuviese en casa. Leonisa acrecentó a Halima el torpe deseo y el amor, dándole muy buenas esperanzas que Mario haría todo lo que pidiese, pero que había de dejar pasar primero 2 lunes, antes que concediese con lo que deseaba él mucho más que ella. Y este tiempo y término pedía, a causa que hacía una plegaria y oración a Dios para que le diese libertad. Contentóse Halima de la disculpa y de la relación de su querido Ricardo, a quien ella diera libertad antes del término de voto, como él concediera su deseo. Y así, rogó a Leonisa le rogase dispensase con el tiempo y acortase la dilación, que ella le ofrecía cuanto el cadí pidiese por su rescate. Antes que Ricardo respondiese a su amo, se aconsejó con Mahmud de que le respondería, y acordaron entre los dos que le desesperasen y aconsejasen que lo más presto que pudiese la llevase a Constantinopla, y que en el camino, o por grado o por fuerza, alcanzaría su deseo, y que, para el inconveniente que se podía ofrecer de cumplir con el gran señor, sería bueno comprar otra esclava, y en el viaje fingir o hacer de modo como Leonisa cayese enferma, y que una noche echarían la cristiana comprada a la mar, diciendo que era Leonisa, cautiva del gran señor, que se había muerto, y que esto se podía hacer y se haría en modo que jamás la verdad fuese descubierta, y él quedase sin culpa con el gran señor y con el cumplimiento de su voluntad, y que, para la duración de su gusto, después se daría traza conveniente y más provechosa. Estaba tan ciego el mísero y anciano cadí que, si otros 1000 disparates le dijeran, como fueran encaminados a cumplir sus esperanzas, todos los creyera, cuanto más que le pareció que todo lo que le decían llevaba buen camino y prometía próspero suceso. Y así era la verdad, si la intención de los 2 consejeros no fuera levantarse con el bajel y darle a él la muerte en pago de sus locos pensamientos. Ofreciósele al cadí otra dificultad, a su parecer mayor de las que en aquel caso se le podía ofrecer, y era pensar que su mujer Halima no le había de dejar ir a Constantinopla si no la llevaba consigo. Pero presto la facilitó, diciendo que en cambio de la cristiana que habían de comprar para que muriese por Leonisa, serviría Halima, de quien deseaba librarse más que de la muerte. Con la misma facilidad que él lo pensó, con la misma se lo concedieron Mahmud y Ricardo. Y quedando firmes en esto, aquel mismo día dio cuenta el cadí a Halima del viaje que pensaba hacer a Constantinopla llevar la cristiana al gran señor, de cuya liberalidad esperaba que le hiciese gran cadí del Cairo o de Constantinopla. Halima le dijo que le parecía muy bien su determinación, creyendo que se dejaría a Ricardo en casa, mas, cuando el cadí le certificó que le había de llevar consigo, y a Mahmud también, tornó a mudar de parecer y a desaconsejarle lo que primero le había aconsejado. En resolución, concluyó que si no la llevaba consigo, no pensaba dejarle ir en ninguna manera. Contentóse el cadí de hacer lo que ella quería, porque pensaba sacudir presto de su cuello aquella para él tan pesada carga. No se descuidaba en este tiempo Hassan Bajá de solicitar al cadí le entregase la esclava, ofreciéndole montes de oro, y habiéndole dado a Ricardo de balde, cuyo rescate apreciaba en 2000 escudos. Facilitábale la entrega con la misma industria que él se había imaginado de hacer muerta la cautiva cuando el gran turco enviase por ella. Todas estas dádivas y promesas aprovecharon con el cadí, no más de ponerle en la voluntad que abreviase su partida. Y así, solicitado de su deseo y de las importunaciones de Hazán, y aun de las de Halima, que también fabricaba en el aire vanas esperanzas, dentro de 20 días aderezó un bergantín de 15 bancos y le armó de buenas boyas, moros y de algunos cristianos griegos. Embarcó en él toda su riqueza, y Halima no dejó en su casa cosa de momento, y rogó a su marido que le dejase llevar consigo a sus padres, para que viesen a Constantinopla. Era la intención de Halima la misma que la de Mahmud, hacer con él y con Ricardo que en el camino se alzasen con el bergantín,
pero no les quiso declarar su pensamiento hasta verse embarcada, y esto con voluntad de irse a tierra de cristianos, y volverse a lo primero había sido, y casarse con Ricardo, pues era de creer que, llevando tantas riquezas consigo, y volviéndose cristiana, no dejaría de tomarla por mujer. En este tiempo habló otra vez Ricardo con Leonisa, y le declaró toda su intención, y ella le dijo la que tenía Halima, que con ella había comunicado. Encomendáronse los dos el secreto, y encomendándose a Dios, esperaban el día de la partida, el cual llegado, salió Hazán acompañándolos hasta la marina con todos sus soldados, y no los dejó hasta que se hicieron a la vela, ni aun quitó los ojos del bergantín hasta perderle de vista. Y parece que el aire de los suspiros que el enamorado moro arrojaba impelía con mayor fuerza las velas que le apartaban y llevaban el alma. Mas como aquel a quien el amor había tanto tiempo que sosegar no le dejaba, pensando lo que había de hacer para no morir a manos de sus deseos, puso luego por obra lo que con largo discurso y resoluta determinación tenía pensado. Y así, en un bajel de 17 bancos, que en otro puerto había hecho armar, puso en él 50 soldados, todos amigos y conocidos suyos, a quien él tenía obligados con muchas dádivas y promesas, y dióles orden que saliesen al camino y tomasen el bajel del Cadí y sus riquezas, pasando a cuchillo cuantos en él iban, si no fuese a Leonisa la cautiva, que a ella sola quería por despojo aventajado a los muchos haberes que el bergantín llevaba. Ordenóles también que le echasen a fondo, de manera que ninguna cosa quedase que pudiese dar indicio de su perdición. La codicia del saco les puso alas en los pies y esfuerzo en el corazón, aunque bien vieron cuán poca defensa habían de hallar en los del bergantín, según iban desarmados y sin sospecha de semejante acontecimiento. 2 días había ya que el bergantín caminaba, que el Cadí se le hicieron 2 siglos, porque luego en el primero quisiera poner en efecto su determinación, mas aconsejáronle sus esclavos que convenía primero hacer de suerte que Leonisa cayese mala, para dar color a su muerte, y que esto había de ser con algunos días de enfermedad. Él no quisiera decir que había muerto de repente, y acabar presto con todo, y despachar a su mujer, y aplacar el fuego que las entrañas poco a poco le iba consumiendo. Pero, en efecto, hubo de condescender con el parecer de los dos. Ya en esto había Halima declarado su intento a Mahmud y Ricardo, y ellos estaban en ponerlo por obra al pasar de las cruces de Alejandría, o al entrar en los castillos de la Anatolia, pero fue tanta priesa que el Cadí les daba, que ofrecieron de hacerlo en la primera comodidad que se les ofreciese. Y un día, al cabo de 6 que navegaban, y que ya le parecía al Cadí que bastaba el fingimiento de la enfermedad de Leonisa, importunó a sus esclavos que otro día concluyesen con Halima, y la arrojasen al mar amortajada, diciendo ser la cautiva del gran señor. Amaneciendo, pues, el día en que, según la intención de Mahmud y de Ricardo, había de ser el cumplimiento de sus deseos, o del fin de sus días, descubrieron un bajel que a vela y remo les venía dando caza. Temieron fuese de corsarios cristianos, de los cuales ni los unos ni los otros podían esperar buen suceso, porque, de serlo, se temía que los moros cautivos y los cristianos, aunque quedasen con libertad, quedarían desnudos y robados. Pero Mahmud y Ricardo, con la libertad de Leonisa y de la de entrambos, se contentaran. Con todo esto que se imaginaban, temían la insolencia de la gente corsaria, pues jamás la que se da a tales ejercicios, de cualquier ley o nación que sea, deja de tener un ánimo cruel y una condición insolente. Pusiéronse en defensa, sin dejar los remos de las manos y hacer todo cuanto pudiesen. Pero pocas horas tardaron que vieron que les iban entrando, de modo que menos de 2 se le pusieron a tiro de cañón. Viendo esto, amainaron, soltaron los remos, tomaron las armas y los esperaron, aunque el Cadí dijo que no temiesen, porque el bajel era turquesco y que no les haría daño alguno. Mandó poner luego una banderita blanca de paz en el peñol de la popa, porque le viesen los que, ya ciegos y codiciosos, venían con gran furia a embestir el mal defendido bergantín. Volvió, en esto, la cabeza a Mahmud, y vio que de la parte de poniente venía una galeota, a su parecer de 20 bancos, y díjoselo al Cadí. Algunos cristianos que iban al remo dijeron que el bajel que se descubría era de cristianos, todo lo cual les dobló la confusión y el miedo, y estaban suspensos sin saber lo que harían, temiendo y esperando el suceso que Dios quisiera darles. Paréceme que diere al Cadí, en aquel punto por hallarse en Nicosia, toda la esperanza de su gusto. Tanta era la confusión en que se hallaba, aunque le quitó presto de ella el bajel primero,
que sin respecto de las banderas de paz, ni de lo que a su religión debían, embistieron con el del cadí con tanta furia, que estuvo poco en echarle a fondo. Luego conoció el cadí los que le acometían, y vio que eran soldados de Nicosia, y adivinó lo que podía ser, y dióse por perdido y muerto. Y si no fuera que los soldados se dieron antes a robar que a matar, ninguno quedara con vida. Mas, cuando ellos andaban más encendidos y más atentos en su robo, dio un turco voces diciendo: «¡Armas, soldados! ¡Que un bajel de cristianos nos embiste!». Y así era la verdad, porque el bajel que descubrió el bergantín del cadí venía con insignias y banderas cristianescas, el cual llegó con toda furia a embestir el bajel de Hazán. Pero, antes que llegase, preguntó uno desde la proa en lengua turquesca que qué bajel era aquel. Respondiéronle que era de Hasán Bajá, virrey de Chipre. «Pues ¿cómo?», replicó el turco, «siendo vosotros bosolimanes, embestís y robáis a ese bajel, que nosotros sabemos que va en él el cadí de Nicosia». A lo cual respondieron que ellos no sabían otra cosa, más de que al bajel les había ordenado le tomasen, y que ellos, como sus soldados y obedientes, habían hecho su mandamiento. Satisfecho de lo que saber quería, el capitán del segundo bajel, que venía a la cristianesca, dejóle embestir al de Hazán y acudió al del cadí, y a la primera rociada mató más de 10 turcos de los que dentro estaban, y luego le entró con grande ánimo y presteza. Mas apenas hubieron puesto los pies dentro, cuando el cadí conoció que el que le embestía no era cristiano, sino Alí Bajá, el enamorado de Leonisa, el cual, con el mismo intento que Hazán, había estado esperando su venida, y por no ser conocido, había hecho vestidos a sus soldados como cristianos, para que con esta industria fuese más cubierto su hurto. El cadí, que conoció las intenciones de los amantes y traidores, comenzó a grandes voces a decir su maldad, diciendo: «¿Qué es esto, traidor Alí Bajá? ¿Cómo, siendo tú musulmán, que quiere decir turco, me salteas como cristiano, y vosotros, traidores soldados de Hazán? ¿Qué demonios ha movido a cometer tan grande insulto? ¿Cómo, por cumplir el apetito lascivo del que aquí os envía, queréis ir contra vuestro natural señor?» A estas palabras suspendieron todos las armas, y unos a otros se miraron y se conocieron, porque todos habían sido soldados de un mismo capitán y militado debajo de una bandera. Y confundiéndose con las razones del cadí y con su mismo maleficio, ya se les embotaron los filos de los alfanjes y se les desmayaron los ánimos. Solo Alí cerró los ojos y los oídos a todo, y arremetiendo al cadí, le dio una tal cuchillada en la cabeza que, si no fuera por la defensa que hicieron 100 varas de toca con que venía ceñida, sin duda se la partiera por medio. Pero, con todo, le derribó entre los bancos del bajel y al caer dijo el cadí: «¡Oh, cruel renegado, enemigo de mi profeta! Y es posible que no ha de haber quien castigue tu crueldad y tu grande insolencia. ¿Cómo, maldito, has osado poner las manos y las armas en tu cadí y en un ministro de Mahoma?» Estas palabras añadieron fuerza a las primeras, las cuales oídas de los soldados de Hazán, y movidos de temor que los soldados de Alí les habían de quitar la presa, que ya ellos por suya tenían, determinaron de ponerlo todo en aventura, y comenzando uno y siguiéndole todos, dieron en los soldados de Alí con tanta priesa, rancor y brío, que en poco espacio los pararon tales que, aunque eran muchos más que ellos, los redujeron a un número pequeño. Pero los que quedaron, volviendo sobre sí, vengaron a sus compañeros, no dejando de los de Hazán apenas 4 con vida, y estos muy malheridos. Estábanlos mirando Ricardo y Mahmud, que de cuando en cuando sacaba la cabeza por el escutillón de la cámara de popa, por ver en qué paraba aquella gran herrería que sonaba. Y viendo cómo los turcos estaban casi todos muertos, y los vivos malheridos, y cuán fácilmente se podía dar cabo de todos, llamó a Mahmud y a 2 sobrinos de Halima, que ella había hecho embarcar consigo para que ayudasen a levantar el bajel, y con ellos y con su padre, tomando alfanjes de los muertos, saltaron en crujía, y apellidando «¡Libertad, libertad!», y ayudados de las buenas boyas, cristianos griegos, con facilidad y sin recibir herida, los degollaron a todos. Y pasando sobre la galeota de Alí, que sin defensa estaba, la rindieron y ganaron con cuanto en ella venía. De los que en el segundo encuentro murieron, fue de los primeros Alí Bajá, que un turco, en venganza del cadí, le mató a cuchilladas. Diéronse luego todos, por consejo de Ricardo,
a pasar cuantas cosas había de precio en su bajel y en el de Hazán a la galeota de Alí, que era bajel mayor y acomodado para cualquier cargo o viaje, y ser los remeros cristianos, los cuales, contentos con la alcanzada libertad y con muchas cosas que Ricardo repartió entre todos, se ofrecieron de llevarle hasta Trápana y aun hasta el cabo del mundo si quisiese. Y con esto, Mahmud y Ricardo, llenos de gozo por el buen suceso, se fueron al amor a Halima y le dijeron que, si quería volverse a Chipre, que con las buenas boyas le armarían su mismo bajel y le daría la mitad de las riquezas que había embarcado. Mas ella, que en tanta calamidad aún no había perdido el cariño y amor que Ricardo tenía, dijo que quería irse con ellos a tierra de cristianos, de lo cual sus padres se holgaron en extremo. El cadí volvió en su acuerdo, y le curaron como la ocasión les dio lugar, a quien también dijeron que escogiese una de dos, o que se dejase llevar a tierra de cristianos, o volverse en su mismo bajel a Nicosia. Él respondió que, ya que la fortuna le había traído a tales términos, les agradecía la libertad que le daban, y que quería ir a Constantinopla a quejarse al gran señor del agravio que de Hazán y de Alí había recibido. Mas, cuando supo que Halima le dejaba y se quería volver cristiana, estuvo en poco de perder el juicio. En resolución, le armaron su mismo bajel y le proveyeron de todas las cosas necesarias para su viaje, y aun le dieron algunos tequíes de los que habían sido suyos, y despidiéndose de todos con determinación de volverse a Nicosia, pidió, antes que se hiciese a la vela, que Leonisa le abrazase, que aquella merced y favor sería bastante para poner en olvido toda su desventura. Todos suplicaron a Leonisa diese aquel favor a quien tanto la quería, pues en ello no iría contra el decoro de su honestidad. Hizo Leonisa lo que le rogaron, y el cadí le pidió le pusiese las manos sobre la cabeza, porque él llevase esperanzas de sanar de su herida. En todo le contentó Leonisa. Hecho esto y habiendo dado un barreno al bajel de Hazán, favoreciéndoles un levante fresco, que parecía que llamaba las velas para entregarse en ellas, se las dieron, y en breves horas perdieron de vista al bajel del cadí, el cual, con lágrimas en los ojos, estaba mirando cómo se llevaban los vientos su hacienda, su gusto, su mujer y su alma. Con diferentes pensamientos de los del cadí, navegaban Ricardo y Mahmud, y así, sin querer tocar en tierra en ninguna parte, pasaron a la vista de Alejandría de golfo lanzado, y sin amainar velas, y sin tener necesidad de aprovecharse de los remos, llegaron a la fuerte isla de Corfú, donde hicieron agua, y luego, sin detenerse, pasaron por los infamados riscos acroceraunos, y desde lejos, al segundo día, descubrieron a Paquino, promontorio de la fertilísima Tinacria, a la vista de la cual y de la insigne isla de Malta volaron, que no con menos ligereza navegaba el dichoso leño. En resolución, bajando la isla, de allí a 4 días descubrieron la Lampadosa, y luego la isla donde se perdieron, con cuya vista Leonisa se estremeció toda, viniéndole a la memoria el peligro en que ella se había visto. Otro día vieron delante de sí la deseada y amada patria. Renovóse la alegría en sus corazones, alborotáronse sus espíritus con el nuevo contento, que es uno de los mayores que en esta vida se puede tener, llegar después del luengo cautiverio sano y salvo a la patria, y al que a éste se le puede igualar, es el que recibe de la victoria alcanzada de los enemigos. Habíase hallado en la galeota una caja llena de banderetas y flámulas de diversas colores de sedas, con las cuales hizo Ricardo adornar la galeota. Poco después de amanecer sería, cuando se hallaron a menos de 1 legua de la ciudad, y bogando a cuarteles, y alzando de cuando en cuando alegres voces y gritos, se iban llegando al puerto, en el cual, en un instante, parecía infinita gente del pueblo, que habiendo visto cómo aquel bien adornado bajel tan despacio se llegaba a tierra, no quedó gente en toda la ciudad que dejase de salir a la marina. En este entretanto había Ricardo pedido y suplicado a Leonisa que se adornase y vistiese de la misma manera que cuando entró en la tienda de los bajáes, porque quería hacer una graciosa burla a sus padres. Hízolo así, y añadiendo galas a galas, perlas a perlas y belleza a belleza, que suele acrecentarse con el contento, se vistió de modo que de nuevo causó admiración y maravilla. Vistióse a sí mismo Ricardo a la turquesca, y lo mismo hizo Mahmud y todos los cristianos del remo, que para todos hubo en los vestidos de los turcos muertos. Cuando llegaron al puerto serían las 8 de la mañana, que tan serena y clara se mostraba, que parecía que estaba atenta mirando aquella alegre entrada. Antes de entrar en el puerto, Ricardo hizo disparar las piezas de la galeota,
que eran un cañón de crujía y 2 falconetes, respondió la ciudad con otras tantas. Estaba toda la gente confusa, esperando llegase el bizarro bajel, pero cuando vieron de cerca que era turquesco, porque se divisaban los blancos turbantes de los que moros parecían, temerosos y con sospecha de algún engaño, tomaron las armas y acudieron al puerto todos los que en la ciudad son de milicia, y la gente de a caballo se tendió por toda la marina. De todo lo cual recibieron gran contento los que poco a poco se fueron llegando hasta entrar en el puerto, dando fondo junto a tierra y arrojando en ella la plancha, soltando a una los remos, todos, uno a uno, como en procesión, salieron a tierra, la cual con lágrimas de alegría besaron una y muchas veces, señal clara que dio a entender ser cristianos que con aquel bajel se habían alzado. A la postre de todos salieron el padre y madre de Halima y sus 2 sobrinos, todos, como está dicho, vestidos a la turquesca. Hizo fin y remate la hermosa Leonisa, cubierto el rostro con un tafetán carmesí. Traíanla en medio Ricardo y Mahmud, cuyo espectáculo llevó tras sí los ojos de toda aquella infinita multitud que los miraba. En llegando a tierra, hicieron como los demás, besándola postrados por el suelo. En esto llegó a ellos el capitán y gobernador de la ciudad, que bien conoció que eran los principales de todos, mas apenas hubo llegado, cuando conoció a Ricardo, y corrió con los brazos abiertos y con señales de grandísimo contento a abrazarle. Llegaron con el gobernador, Cornelio y su padre, y los de Leonisa con todos sus parientes, y los de Ricardo, que todos eran los más principales de la ciudad. Abrazó Ricardo al gobernador y respondió a todos los parabienes que le daban. Trabó de la mano a Cornelio, el cual, como le conoció y se vio asido de él, perdió la color del rostro y casi comenzó a temblar de miedo, y teniendo asimismo de la mano a Leonisa, dijo: «Por cortesía os ruego, señores, que antes que entremos en la ciudad y en el templo a dar las debidas gracias a nuestro Señor de las grandes mercedes que nuestra desgracia nos ha hecho, me escuchéis ciertas razones que deciros quiero». A lo cual el gobernador respondió que dijese lo que quisiese, que todos le escucharían con gusto y con silencio. Rodeáronle luego todos los más de los principales, y él, alzando un poco la voz, dijo de esta manera: «Bien se os debe acordar, señores, de la desgracia que algunos meses ha, en el jardín de las Salinas me sucedió con la pérdida de Leonisa. También no se os habrá caído de la memoria la diligencia que yo puse en procurar su libertad, pues olvidándome del mío, ofrecí por su rescate toda mi hacienda, aunque ésta, que al parecer fue liberalidad, no puede ni debe redundar en mi alabanza, pues la daba por el rescate de mi alma. Lo que después acá a los 2 ha sucedido requiere para más tiempo otra sazón y coyuntura, y otra lengua no tan turbada como la mía. Baste deciros por ahora que después de varios y extraños acaecimientos, y después de 1000 perdidas esperanzas de alcanzar remedio de nuestras desdichas, el piadoso cielo, sin ningún merecimiento nuestro, nos ha vuelto a la deseada patria, cuánto llenos de contento, colmados de riquezas, y no nace de ellas ni de la libertad alcanzada, el sin igual gusto que tengo, sino del que imagino que tiene ésta en paz y en guerra dulce enemiga mía, y así por verse libre, como por ver, como ve, el retrato de su alma. Todavía me alegro de la general alegría que tienen los que me han sido compañeros en la miseria, y aunque las desventuras y tristes acontecimientos suelen mudar las condiciones y aniquilar los ánimos valerosos, no ha sido así con el verdugo de mis buenas esperanzas, porque, con más valor y entereza que buenamente decirse puede, ha pasado el naufragio de sus desdichas y los encuentros de mis ardientes cuanto honestas importunaciones, en lo cual se verifica que mudan el cielo y no las costumbres, los que en ellas tal vez hicieron asiento. De todo esto que he dicho, quiero inferir que yo le ofrecí mi hacienda en rescate, y le di mi alma en mis deseos, di traza en su libertad, y aventuré por ella, más que por la mía, la vida. Y de todos estos que, en otro sujeto más agradecido, pudieran ser cargos de algún momento, no quiero yo que lo sean. Solo quiero lo que sea este en que te pongo ahora». Y diciendo esto, alzó la mano y con honesto comedimiento quitó el antifaz del rostro de Leonisa, que fue como quitarse la nube que tal vez cubre la hermosa claridad del sol, y prosiguió diciendo: «Ves aquí, oh Cornelio, te entrego la prenda que tú debes de estimar sobre todas las cosas que son dignas de estimarse. Y ves aquí tú, hermosa Leonisa,
te doy al que tú siempre has tenido en la memoria. Esta sí quiero que se tenga por liberalidad, en cuya comparación dar la hacienda, la vida y la honra no es nada. Recíbela, oh venturoso mancebo, recíbela, y si llega tu conocimiento a tanto que llegue a conocer valor tan grande, estímate por el más venturoso de la tierra. Con ella te daré a sí mismo todo cuanto me tocare de parte en lo que a todos el cielo nos ha dado, que bien creo que pasará de 30.000 escudos. De todo puedes gozar a tu sabor con libertad, quietud y descanso, y plega al cielo que sea por luengos y felices años. Yo, sin ventura, pues quedo sin Leonisa, gusto de quedar pobre, que a quien Leonisa le falta, la vida le sobra. Y en diciendo esto calló, como si al paladar se le hubiera pegado la lengua, pero desde allí a un poco, antes que ninguno hablase, dijo: «Válame Dios, y cómo los apretados trabajos turban los entendimientos. Yo, señores, con el deseo que tengo de hacer bien, no he mirado lo que he dicho, porque no es posible que nadie pueda mostrarse liberal de lo ajeno. ¿Qué jurisdicción tengo yo en Leonisa para darla a otro? Oh, ¿cómo puedo ofrecer lo que está tan lejos de ser mío? Leonisa es suya, y tan suya que, a faltarle sus padres, que felices años vivan, ningún opósito tuviera a su voluntad, y si se pudieran poner las obligaciones que como discreta debe de pensar que me tiene, desde aquí las borro, las cancelo y doy por ningunas. Y así, de lo dicho me desdigo, y no doy a Cornelio nada, pues no puedo. Solo confirmo la manda de mi hacienda hecha a Leonisa, sin querer otra recompensa sino que tenga por verdaderos mis honestos pensamientos, y que crea de ellos, que nunca se encaminaron ni miraron a otro punto, que el que pide su incomparable honestidad, su grande valor e infinita hermosura». Calló Ricardo en diciendo esto, a lo cual Leonisa respondió en esta manera: «Si algún favor, oh Ricardo, imaginas que yo hice a Cornelio en el tiempo que tú andabas de mí enamorado y celoso, imagina que fue tan honesto como guiado por la voluntad y orden de mis padres, que, atentos a que le moviesen a ser mi esposo, permitían que se los diese. Si quedas de esto satisfecho, bien lo estarás de lo que de mí te ha mostrado la experiencia acerca de mi honestidad y recato. Esto digo por darte a entender, Ricardo, que siempre fui mía, sin estar sujeto a otro que a mis padres, a quien ahora humildemente, como es razón, suplico que me den licencia y libertad para disponer la que tu mucha valentía y liberalidad me ha dado». Sus padres dijeron que se la daban, porque fiaban de su discreción, que usaría de ella de modo que siempre redundase en su honra y en su provecho. «Pues con esa licencia», prosiguió la discreta Leonisa, «quiero que no se me haga de mal mostrarme desenvuelta, a trueque de no mostrarme desagradecida. Y así, oh valiente Ricardo, mi voluntad, hasta aquí recatada, perpleja y dudosa, se declara en favor tuyo, porque sepan los hombres que no todas las mujeres son ingratas, mostrándome yo siquiera agradecida. Tuya soy, Ricardo, y tuya seré hasta la muerte. Si ya otro mejor conocimiento no te mueve a negar la mano que de mi esposo te pido». Quedó como fuera de sí a estas razones Ricardo, y no supo ni pudo responder con otras a Leonisa, que con hincarse de rodillas ante ella y besarle las manos, que le tomó por fuerza muchas veces, bañándoselas en tiernas y amorosas lágrimas. Derramólas Cornelio de pesar y de alegría los padres de Leonisa, y de admiración y de contento todos los circunstantes. Hallóse presente el obispo o arzobispo de la ciudad, y con su bendición y licencia los llevó al templo, y dispensando en el tiempo, los desposó en el mismo punto. Derramóse la alegría por toda la ciudad, de la cual dieron muestra aquella noche infinitas luminarias, y otros muchos días la dieron muchos juegos y regocijos que hicieron los parientes de Ricardo y de Leonisa. Reconciliáronse con la iglesia Mahmud y Halima, la cual, imposibilitada de cumplir el deseo de verse esposa de Ricardo, se contentó con serlo de Mahmud. A sus padres y a los sobrinos de Halima dio la liberalidad de Ricardo, de las partes que le cupieron del despojo, suficientemente con que viviesen. Todos, en fin, quedaron contentos, libres y satisfechos, y la fama de Ricardo, saliendo de los términos de Sicilia, se extendió por todos los de Italia y de otras muchas partes, debajo del nombre del amante liberal, y aún hasta hoy dura en los muchos hijos que tuvo en Leonisa, que fue ejemplo raro de discreción, honestidad, recato y hermosura.